Buenas, soy el alumno Luis Alexis Pacheco de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa. Vamos a hablar sobre los contratos romanos. Los contratos romanos simplemente son acuerdos entre dos o varias personas en una o varias obligaciones. Entre los contratos romanos tenemos el contrato verbal, verbis, que simplemente es un contrato verbal solemne y consagrado. Los tipos de contratos verbales. El nexo es un acto que constituye una obligación. El deudor garantizaba la deuda contraída con su propio cuerpo y cuando no podía pagar la deuda, el acreedor estaba habilitado para tomarlo como esclavo, siempre que prometiera devolverle la libertad hasta pagar su deuda. El esponsio consiste en una pregunta del acreedor y una respuesta del deudor. El acreedor preguntaba, el deudor responde y el deudor respondía espondeo. El estipulatio es parecido al esponsio, pero era más sencillo y puede usarse también con los peregrinos. La dictodocti era el uso de formalidades orales para dar fuerza obligatoria a una promesa de dote. La promissis jurati liberti, que solía prestar libertad ante la manutención, donde el esclavo se comprometía a realizar la obra y servicio para el patrono. Contratos literis literales son contratos escritos con elementos de esencia constitutivos a la escritura. El especialito era la sola anotación hecha por el acreedor con consentimiento de su deudor. Bastaba para dar nacimiento a una obligación civil. El chirógrafo consiste en un documento en un solo ejemplar que permanece en el poder del acreedor en que el deudor reconoció a su deuda. El sigrafa, parecido al chirógrafo, pero en vez de un ejemplar se daban dos ejemplares. Contrato real es aquel para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye su objeto en el derecho. Tipo de contratos reales. Tenemos el mutuo, llamado también préstamo de consumo. Es un contrato real unilateral gratuito, en que una persona llamada mutuante entrega a otra llamada mutuario. El comodato se llama también préstamo de uso. Es el que una persona llamada comodate entre otra llamada comodatario da una cosa inconsumible para el uso y la devuelve dentro del término acordado. El depósito es un contrato real bilateral imperfecto de dominio de buena fe por el cual una persona llamada deponente entrega a otra llamada depositario una cosa mueble con el fin de que la guarde y la custodie. Las prendas. Los romanos lo llamaron pignum, en el cual el acreedor tenía el derecho de hipotecar bienes inmuebles de su deudor para garantizar el incumplimiento de sus obligaciones. Contratos consexuales. Corresponden a los contratos que comienzan a tener efecto cuando existe el consentimiento de las partes. Los contratos de compraventa es aquel mediante el cual una persona se obliga a entregar una cosa a otra, que se obliga a pagar por ella un precio cierto. Los contratos de arrendamiento se definen como un acuerdo pactado entre el dueño de una propiedad y la persona ocupante del inmueble, quienes a través de un convenio establecen las normas del uso del inmueble a cambio de un pago mensual llamado renta. Los contratos de sociedad es aquel por el cual dos o más personas físicas o personas jurídicas acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin en común. El mandato es un contrato consensual a través del cual una de las partes confía su representación personal a la gestión de negocios de la otra parte. Por lo tanto, toma a su cargo los asuntos por cuenta del mandante. Contrato innominado es cuando una persona declaraba dispuesta a prestar ciertos servicios a cambio de otra, le prometía un objeto, no dinero. Lo conocen como trueque. Los 5 elementos del contrato son capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma. Los principales contratos, estamos en el estimatum, es un contrato estimatorio, surgía cuando la cosa era entregada con el fin distinto de su transmisión en propiedad. Las cosas se entregaban no para que se las restituyera, sino para que se les vendiera a terceros. La permuta es similar a la venta que tiene como contrapartida no un bien determinado, sino una suma de dinero. El precario se identifica por la posesión de los bienes sin contar con un título de habilitante para ello. El transicto, contrato innominado, acordado entre las partes con el fin de poner término al litigio. El, el cuasicontrato es una fuente de obligaciones que consiste en la aceptación de un acto voluntario de la persona que se obliga ilícito y de carácter no convencional que hacen hacer obligaciones. Si el hecho es ilícito y cometió una intención de dañar, constituye un delito.